Todo parece indicar que Elio iba a ser bastante más gay de lo que recibimos en la pantalla grande. Elio se estrenó hace unas semanas en las salas de cine y se ha convertido en uno de los mayores fracasos de Pixar, al menos en su historia reciente. La película tiene hoy el desagradable récord de tener la taquilla más baja de apertura en los Estados Unidos, con tan solo $20 millones. Y en lo que ha continuado no le ha ido muy bien, especialmente porque estos meses van a estar todavía más cargados de películas y estrenos que están llamando más la atención que Elio. Y una de las cosas que para muchos fue clave es que la actitud de Pixar y de Disney sobre la película no era la mejor. Hace unas semanas también publicamos un video hablando de las principales diferencias que existían entre la versión original de Elio, o al menos la que nosotros vimos en el primer teaser trailer, y la que recibimos. Y hablamos de cómo finalmente lo que nosotros recibimos en la pantalla grande era una película completamente diferente. Pero lo que no sabíamos era el nivel de cambios tan importantes que se habían realizado, incluyendo uno bastante importante. Al parecer, la película era significativamente más gay que la que recibimos en la pantalla grande. El informe viene de un artículo publicado por The Hollywood Reporter, que habló con varios involucrados en la producción y aseguran que la cinta, o al menos la visión original de la cinta, si bien no era una película dedicada a hablar de temas LGTBI, sí tenía un personaje que tenía una personalidad un poco más definida y que claramente, o al menos de forma implícita, era un niño gay. De hecho, el artículo abre hablando de cómo la primera presentación de un clip de la película, que se mostró solamente a una pequeña cantidad limitada de personas, mostraba a Elio recogiendo basura de la playa para armar un trash on show, que es un juego de palabras entre trash, basura y show, y que finalizaba con él creando un tope rosado. Y de acuerdo con muchas de las personas, este no es el único elemento en la cinta que indicaba que la personalidad de Elio, o al menos su sexualidad, era gay. Había elementos como, por ejemplo, el hecho de que él constantemente estuviera hablando de ropa o estuviera cambiándose de ropa. Había elementos como el hecho de que una de las cosas que más le pegaba de haber ido al campamento militar era precisamente esto, el hecho de que le obligaran a utilizar este uniforme. En su habitación había varios pósters de figuras y de hombres masculinos. Hay un montón de elementos que, de acuerdo con las personas involucradas con la película, se encontraban dentro de la visión original que se tenía del personaje. Y esto tiene sentido considerando que, de acuerdo con Adrián Molina, que era el director original de la película, algo de la idea era precisamente poner parte de su personalidad dentro del personaje. Molina es abiertamente gay y él quería expresar esto también al punto de crear un personaje que fuera un poco diferente de los estándares. Él básicamente quería que hubiera representación de latinos, pero también de latinos gays, considerando que él ya había realizado algo similar, no por el tema gay, sino por el tema más latino con Coco. Y la visión final de la película cambió completamente este tono y eliminó muchas de estas cosas. ¿Pero qué fue lo que pasó? De acuerdo con The Hollywood Reporter, cuando se presentaron las primeras funciones tempranas de la película, las personas aseguraban haber disfrutado de la película, pero al preguntarles cuántos de ellos estarían interesados en pagar por ir a verlas en las salas de cine, nadie levantó la mano. Y esto creó serias preocupaciones de parte de las personas dentro del estudio, que comenzaron a generar pequeños cambios en la historia, al punto en el que eventualmente Molina se retiraría del proyecto y sería reemplazado por otro director. Y cuando este director entra, básicamente cambian por completo la película, modificando temas centrales del argumento, modificando de forma importante al protagonista, entre otras cosas. Las personas en el estudio dicen que no hay muy claro qué fue lo que no terminó convenciendo a las personas de esta idea, pero nosotros podemos saberlo, al menos si damos una mirada a la internet. Disney ha sido el blanco de críticas por lo que muchos han considerado como la cultura woke. Básicamente, la mayoría de personas opinan que Pixar en particular es un estudio que está impulsando una serie de ideas, una serie de personajes, una serie de filosofías, y que estas filosofías lo que crean son malas historias, malas películas o cintas que no son aptas para que un público las consuma. Y finalmente esto puede ser lo que
terminó haciendo que el estudio decidiera que la forma más efectiva de vender Helio era no incluir algún tipo de elemento que insinuara que el personaje se trataba efectivamente de un personaje gay. Obviamente, el cambio más importante vendría a ser el hecho de que se eliminara a Helio de la película, o al menos al Helio original de la película, pero no fueron los únicos efectos que generó esta primera recepción que tuvo la cinta. Eventualmente Molina sería retirado, como ya lo mencionamos antes, pero en la versión original de la película, la versión de Olga, que es la versión que recibimos la tía, en la versión original, Olga es la mamá del protagonista. Es algo que vemos de hecho en el tráiler, en el cual ella se refiere a sí misma como Ma cuando se encarga de llamarlo. Y esto es muy importante porque, de acuerdo con personas dentro del estudio, Ferrera no se retiró necesariamente porque tuviera conflictos con el cronograma de grabación de la película, sino porque estaba constantemente cansada de ser llamada de regreso para poder grabar las escenas cada vez que el estudio modificaba algún nuevo elemento o cortaba alguna escena o cortaba algún nuevo pedazo de la película, y esto eventualmente terminó haciendo que la actriz renunciara por completo al papel y termina abandonando por completo el proyecto. No sabemos exactamente qué tan buena es esta versión de Helio, y es poco probable que lo veamos, porque si algo sabemos de Disney es que el estudio no está tan dispuesto a liberar versiones anteriores de películas, especialmente cuando se corre la voz. No vamos a tener una versión de Snyder de Helio. También es importante mencionarlo por el hecho de que la película no le ha ido muy bien, entonces el estudio no tiene muchas razones para terminar de ganarse otra bomba encima de la película de Helio. Pero es muy interesante porque, de acuerdo con las personas que trabajaron con el proyecto, la versión original de Helio tenía mucho más encanto. El protagonista tenía mucha más personalidad y hacía que la cinta se sintiera completamente diferente a la versión que recibimos. Y nosotros en nuestra evaluación de Helio mencionamos que, si bien la película tiene un mensaje interesante, también se siente como una apuesta más bien, digamos, tradicional de parte de Pixar. No hay realmente algún elemento que llame la atención ni en su protagonista, ni en sus personajes, ni en la historia que quiere contar. Y podemos creer el hecho de que quizás la mejor o la forma más efectiva para poder terminar contando la historia de Helio habría sido quizás añadiendo estos elementos. Pero también podemos imaginarnos un escenario en el cual si Pixar hubiera decidido lanzar esta versión de la película, eventualmente, si hubiera fracasado, se le habría echado la culpa al hecho de que fuera woke, no necesariamente de que tuviera problemas en su historia. Es algo, por ejemplo, como lo que ocurrió con Lightyear. La cinta terminó fracasando en las salas de cine, no necesariamente porque fuera woke. De hecho, el elemento woke de la película era ligeramente un abrazo entre dos personas gays, sino por el hecho de que la percepción general de la película hizo que muchas personas decidieran no ir a la película, y en general la película no era interesante. Y es lo mismo que ha ocurrido con varias de las películas más recientes de Pixar, que no necesariamente son woke, al menos no bajo los estándares más ligeros de la definición, pero sí han terminado fracasando porque las personas la señalan de esa forma, y esto genera este efecto cascada. Helio no va a tener por ahora ningún tipo de récord, al menos positivo, en lo que a taquilla respecta, lo cual es una desgracia porque la cinta tenía todo el potencial de ser el regreso de Pixar, al menos con sus historias originales. Pero por ahora creo que lo mejor que podemos hacer es esperar a que la película llegue a los servicios de streaming, y entonces podamos crear algún tipo de percepción cada uno de nosotros de la película, y en ese momento tomar la decisión de si hubiera sido interesante recibir la versión original de Helio o si mejor nos quedamos con la que terminamos viendo en las salas de cine. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la versión original de Helio habría sido mejor? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.